seguidor, aprendiz, alumno. Son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Bienvenidos cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos. Sean todos bienvenidos. ¿Por qué? Porque hoy vamos a seguir estudiando, vamos a seguir aprendiendo. Bienvenidos al Salón de Radio Bea en El Discipulado. Donde quiera que usted se encuentre, gracias por acompañarnos. Le invitamos para que usted participe con nosotros acá en el estudio de este día, donde juntos vamos a aprender para entender los salmos. Así es, muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Bea. Estamos aquí presentando el programa El Discipulado. Cordialmente bienvenidos, prepárense con su Biblia, si es posible, su cuaderno de notas, su lapicero y pues una bebida refrescante para esta tarde calurosa aquí en Guatemala. Si nos escucha en otra nación, bueno, su bebida predilecta. Bienvenidos, vamos a aprender y gracias por estar con nosotros en un estudio más del libro de los Salmos. Hoy nos toca estudiar el episodio número 12. Llevamos 11 episodios ya, donde usted los puede escuchar. Están en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Usted puede ir ahí. Si no se ha suscrito, por favor, suscríbase, dele clic a la campanita para que estos programas del discipulado sea usted el primero en escucharlos, porque activa las notificaciones y cuando ya esté un nuevo episodio, YouTube le informa. Exactamente. Hoy vamos a estudiar el Salmo 90. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué se escribió este salmo? ¿Y qué nos lleva? ¿Qué enseñanza nos va a dejar hoy el Salmo 90? Sabemos que es un salmo en el cual hemos leído, pero solo lo leemos a la carrera o cuando nosotros necesitamos de una palabra, ¿verdad? Pero hoy vamos a entender por qué el Salmo 90, quién lo escribió y para qué lo escribieron. Así es, si usted nos está escuchando por primera vez, bienvenidos. Somos El Discipulado, todo el equipo de producción de Radio Bea presentan este programa que se transmite los días viernes de 2:30 a 4 de la tarde. Y si usted ya nos ha escuchado, pero se ha perdido algún episodio del Discipulado del estudio de los Salmos, por favor vaya a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube y ahí puede escuchar nuevamente. Lo importante es que usted también comparta este estudio porque deseamos que más personas podamos entender cada día más y más de los salmos. Así que, bienvenidos. Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. Y como comentamos, vamos a entender hoy el Salmo 90. Vamos a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Y vamos a hacerlo de una manera antifonal. Correcto. Así que prepare su Biblia, por favor, y ábrala en el Salmo 90. Salmo 90. La versión que vamos a utilizar con hermana Evelyn en esta tarde es la versión Palabra de Dios para Todos. Siempre leemos en Reina Valera 1960, pero hoy quisimos darle un pequeño cambio y también una lectura en esta versión que casi no se escucha mucho, pero aquí usted la va a escuchar. Exacto. El título dice: La vida es corta, Dios es eterno. Oración de Moisés, hombre de Dios. Señor mío,
tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú ya eras Dios aún antes que las montañas se formaran y que crearas la tierra y el mundo. Tú eras y siempre serás Dios. Tú traes a los seres humanos al mundo y los conviertes en polvo de nuevo. Para ti, 1000 años son como un día que ya se va, como unas horas que pasan en la noche. Siembras a los seres humanos cada año, de mañana brotan como la hierba. La hierba crece en la mañana y por la tarde se seca y muere. Tu furia nos consume, tu enojo nos llena de miedo. Tú conoces todas nuestras faltas, la luz de tu rostro las revela. Ves claramente los pecados que tratamos de esconder. Tu furia puede acabar con nuestra vida. Eres capaz de hacer que nuestra vida se desvanezca como un suspiro. Podemos llegar a vivir 70 años, hasta 80 si gozamos de buena salud. Vivimos trabajando duro y sufriendo, y de repente nuestra vida termina y volamos. Dios mío, nadie conoce la fuerza de tu furia. ¿Será igual al temor que tú inspiras? Haznos entender que la vida es corta, para así vivirla con sabiduría. Señor, ¿cuándo volverás a estar con nosotros? Sé bueno con tus siervos. Llénanos de tu fiel amor cada mañana, y nosotros siempre nos alegraremos y cantaremos. Danos tantos años de alegría, así como nos diste de aflicción. Deja que tus siervos vean las maravillas que tú puedes hacer por ellos, y permite que sus hijos vean tu gloria. Que nuestro Dios y Señor sea bueno con nosotros, que nos envíe ayuda. Sí, ayúdanos en lo que hacemos. Hemos leído el Salmo 90 en la versión Palabra de Dios para Todos. Creo que sin equivocarme, este salmo lo escribió Moisés, porque así lo dice el subtítulo, Oración de Moisés, hombre de Dios, Salmo 90. Pero queremos compartir con ustedes también 2 cantos, amados hermanos, 2 cantos que hablan acerca de este precioso salmo. Me gusta mucho esta versión, hermana Evelyn. Sí, está muy bonita y explica de diferente manera porque, como usted comentó, hemos leído la versión Reina y Valera, 1960, y creo que ya sabemos de este salmo y no lo sabemos de memoria, pero en otra versión es muy distinto, ¿verdad? Sí, correcto. Vamos a escuchar el Salmo 90 en la voz de Verónica Leal y hermana Evelyn nos irá diciendo cuáles son los versículos que ella está entonando. Este es el versículo número 1. Ese es el 2. La tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, 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 Dios. Señor, tú nos Ahí regresa al verso número 1. Acá lo bonito es que como hemos estudiado, no importa el ritmo que llevaban, ¿verdad? Sino que la letra. Acá este canto nos habla solo del versículo 1, 2. Después nos vamos al 3, 4 y regresamos al versículo 1 de nuevo. y hasta el siglo, tú eres Dios, 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 Dios. Vuelve este nombre Verso 3. y dices convertíos hijos de los hombres. Vuelve este nombre hasta ser quebrantado y dices convertíos hijos de los hombres, porque tú eres Dios,
Bueno, ahí está el Salmo 90 con Verónica Leal. Los primeros prácticamente 5 versículos. 3 versículos. 3. Trae este canto. Ahora vamos con el dúo Triunfadores en Cristo. Salmo 90 también. Escuchamos un regional y ahora nos vamos con cuerdas. Sí. Has sido refugio. Este es el versículo 1. En generaciones. Ahora vamos al 2. Antes que naciesen los montes, formases la tierra, y desde el siglo tú eres Dios. Aunque pasen los días, es el verso 4. En los años estaremos confiando en la promesa del Dios eterno que no nos dejará. Prácticamente es versículo 1, 2 y 4. Qué bonito. Diferente el ritmo, ¿verdad? Que tú eres. Así es el dúo Triunfadores en Cristo, el Salmo 90. Un poquito de guitarras en esta tarde. Bueno, ¿y por qué están presentando estos cantos? Dirán nuestros discípulos. Bueno, porque vamos a entender el Salmo 90. Le invitamos para que usted tenga su Biblia, que se prepare ahí donde usted se encuentra, que usted abra su Biblia en el Salmo 90, que tome un lápiz, un cuaderno, una libreta. Sabemos que hay hermanos que han ido con su libreta anotando cada día los salmos que hemos ido aprendiendo. Sí, y es muy importante tenerla. Nosotras aquí en cabina tenemos nuestro cuaderno de notas y nuestro lapicero, porque vamos anotando. Hay palabras importantes que resaltar, hay frases también que podemos extraer y compartir. Así que será un tiempo especial. Después de la pausa vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro director hermano Carlos Santizo. Sí, director del discipulado. Un simpatizante del Evangelio responde al llamado, tal vez otro día. Un discípulo de Cristo responde al llamado, heme aquí, envíame a mí. Sigamos escuchando el discipulado. Me uno al saludo que ya nuestras hermanas han brindado y nos sentimos muy contentos de ser parte de este discipulado. Creo que la introducción ya ha sido hecha, así que nos vamos directamente al estudio de esta tarde. Esperamos que usted, como ya le invitaron nuestras hermanas, pueda hacer el esfuerzo si usted en este momento está en su casa. Aparte un momento de su atención total. Si lo puede hacer, porque creo que hay cosas que no se pueden negociar, ¿verdad? No podemos estar orando y a la vez estar viendo televisión, orando y oyendo radio, aunque sea Radio Vea, pero no se puede, al menos que esté orando en la oración pastoral o programas de oración. Lo que pasa es que a veces son distractores y no nos concentramos en ese aspecto. Si usted va en el vehículo, por supuesto,
su máxima atención es en su manejar. volante. En el volante. Y ahí usted va a ir captando algunas ideas, pero síganos. Si usted está trabajando, por supuesto, ahí su prioridad. Pero si usted en este momento está de descanso, está en casa y puede concentrarse al 100%, usted le va a sacar más jugo a la naranja. De lo contrario, pues solo van a haber gotitas. Esperamos que usted se deleite con nosotros. Muy bien. El Salmo 90. Ya hemos escuchado un poco de las referencias textuales. Ya hemos escuchado cómo varios hermanos, cantantes, productores musicales han hecho de este salmo, en algunos de sus versículos, cantos. Pero originalmente, estimados hermanos, este salmo tiene como esencia no algo musical. Este salmo tiene como esencia un momento de oración. Recuérdese que la música, o mejor dicho, la adoración, la alabanza, no solo puede desarrollarse con música, también se puede desarrollar hablando. Cuando, por ejemplo, usted le dice a su hijo, qué bonita camisa tenés, te asienta bien, te ves como un príncipe, usted lo está elogiando, que es un sinónimo de alabanza. Pero usted no se lo está cantando, usted se lo está hablando. De esa manera nosotros con nuestras palabras podemos elogiar, alabar al Señor. Moisés no tenemos referencia que haya sido un músico, en comparación con David, con Asaf, con los hijos de Coré, etc. Moisés, su zona peculiar de trabajo fue otro asunto, un líder, un pastor de personas, un juez, un profeta, pero de músico tal vez sí, tal vez no. Un día le preguntaré en el cielo, Moisés, ¿sabías tocar el arpa? Y él me dirá, sí, hermano. Pero Dios tomó alguna de sus expresiones habladas en alabanza cuando él oró para plasmarlo en este salmo que vamos a ver. Este salmo, que lo dijo Esther, si no estoy mal, es uno de los salmos que escribió Moisés. Moisés no solo escribió un salmo, escribió varios salmos que no aparecen en el libro de los salmos. El único que aparece en el libro de los salmos es este. Luego hay otros que no aparecen en el libro de los salmos. Pero entonces ese no es un salmo, hermano. Recordemos que un salmo es un tejilim, es una alabanza. Y alabanzas no solo hay en los salmos. Alabanzas hay a lo largo del Antiguo Testamento y a lo largo del Nuevo Testamento. Algunos están registrados, otros no. Por ejemplo, cuando uno lee el capítulo 15 de Éxodo, ahí hay un salmo, el Salmo de María. Cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo y al otro lado, y al ver que las aguas volvieron a juntarse y sus enemigos fueron destruidos, la emoción y la gratitud del pueblo fue tanta que hubo una alabanza, hubo un salmo, hubo un tejilim, pero que no se registró en los 150 salmos, pero ahí está en la Biblia. Hay otro salmo, otra alabanza en Deuteronomio 32, cuando Moisés dice su último discurso, porque Moisés, Dios no lo deja entrar a la tierra prometida. A Dios, Moisés lo disciplina, Dios disciplina a Moisés sería, y le dice, mira, por no haberme obedecido, tu hermano Aarón y tú no entrarán a la tierra prometida. Y varias veces Moisés le pidió, Señor,
yo quiero estar. Y Dios dijo, no. La podrás ver y cuando la veas te vas a morir. Así tan terrible fue. Pero cuando Moisés supo que ya era el tiempo de su partida, y antes de subir al monte Nebo, que ahí fue donde él murió, se echa su último discurso con el pueblo de Israel. Y ese discurso se convirtió en una alabanza. Deuteronomio 32 y Deuteronomio 33. Es una alabanza muy fuerte. Si usted es seguidor del rollo del libro, ahí explicamos explícitamente esa alabanza muy, pero muy claro. Pero hay un evento que los teólogos, los eruditos, los estudiosos lo han analizado y en su investigación aseguran que de este acontecimiento es que nace el Salmo 90. Y es, solo les doy como referencia, el capítulo número 20 de Números. Números capítulo número 20. ¿Qué habla ese capítulo? Ese capítulo nos narra el evento donde Aarón, que todavía estaba vivo, con su hermana María, murmuran en contra de su hermano, que era el líder. Empezaron a hablar mal. Y esa murmuración tenía como origen la esposa de su hermano. Al parecer, la esposa de su hermano tenía un color de piel muy diferente a la de las mujeres israelitas, porque era de origen etíope. Me imagino yo que era algo, no morena, porque morenas son los de origen guatemalteco, ¿verdad? Los de origen de Etiopía son de piel de color oscura. Y por ahí existe esa murmuración. ¿Cómo es que mi hermano se fijó en... Póngale usted los adjetivos que quiera. ¿Ya? Pero su hermano Aarón también replicó, en vez de parar a su hermana, sí, como que Dios solo hablara a través de Moisés. Esa murmuración le costó un juicio a ellos de parte de Dios. Moisés vio cómo su hermana, que fue la iniciadora, la incitadora de esta murmuración, Dios la trató con una enfermedad. Y esa enfermedad es la enfermedad conocida como la lepra. Una enfermedad dura. Si nosotros nos duele ver a un familiar con gripe, con alguna infección estomacal, etcétera, imagínense usted ya ver a un familiar que se le estén cayendo los pedazos de piel y un cuadro bastante terrible. Y cuando Moisés ve eso, Moisés, léanlo, Números 20, ora al Señor. Y según los eruditos, esa oración, una parte de esa oración, es la que está plasmada en el Salmo 90. No toda, una parte. ¿Y por qué dice eso, hermano Carlos? Ya lo vamos a descubrir por las expresiones, por las frases que aquí se están dando. Entonces, podríamos decir que la historia de este salmo está vinculada con Moisés en ese lidiar con el pueblo de Israel camino en el desierto. Puede ser que tengan razón, puede ser que no tengan razón. Ahora, lo que sí es cierto es que esto es una oración.
Y aquí yo tengo, sin temor a entrar en polémica, tengo que explicarles de un concepto. Y el concepto es filosofía. La filosofía es un pensamiento o un razonamiento humano. Filosofía. Todos nos movemos en algún momento por ese concepto. Por ejemplo, si yo le preguntara aquí a mis hermanas, Esther, Evelyn, ¿ustedes qué piensan sobre? Fíjense lo que les estoy preguntando. ¿Qué piensan sobre? Y pongo el tema de la Semana Santa. Y entonces ellas dan su opinión, pero esa opinión no la están sacando de un libro, no la están sacando del Google. Es su razonamiento, es lo que ellas han entendido sobre el tema. A eso se le llama filosofía. El razonamiento que uno tiene de algo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué está hablando de eso, hermano? Hoy vino así mero griego, Sócrates, Aristóteles. No, les voy a decir que cuando uno ora, escuche lo que les voy a decir, cuando uno se dirige en oración al Señor, uno debe de orar y uno a veces sin darse cuenta, el razonamiento entra en acción en nuestras oraciones. Porque si usted no entiende lo que está orando, usted solo está repitiendo y eso ya no es una oración. Eso ya es una... ¿Lo digo o no lo digo? Sí. Eso ya es un rezo. O, como dijo Jesús, una vana repetición. ¿Ya? Hay gente que ora de esa manera. Repite lo que otros dicen, pero ¿entenderán lo que están diciendo? Algunos sí, y otros no. Entonces, en algún momento, en nuestras oraciones, el razonamiento entra en acción. Está allí desarrollando. Entonces hay una conexión filosófica en nuestra forma de orar. Por ejemplo, cuando usted dice, Señor, ayúdame en este proyecto. Tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo eso usted no se lo está sacando de la manga o tiene un papel. No, todo eso está operando, está fluyendo en su mente porque así usted lo entiende. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, cuando yo empecé con mis primeras oraciones de niño, yo no sabía orar. Y para los que son maestros de niños, ¿qué es lo más fácil para un niño cuando uno le quiere enseñar la oración? Pues llega un momento en que uno utiliza la estrategia de la repetición. ¿Cierto? ¿Por qué uno al niño le enseña así? Porque no sabe, no conoce. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasaría si pasan los años y todavía sigo orando así? O no entiendo, o no sé qué pasa, pues en mi cabeza, ¿verdad? Pero llega un momento en que yo ya domino mi razonamiento, entiendo lo que la Biblia dice, conozco un poco más de Dios. Y ese conocer más de Dios y lo que yo entiendo de la palabra se fusionan en mi cabeza y entonces expreso lo que sé de Dios en mis oraciones. Lo hace Evelyn, lo hace Esther, lo hago yo, lo hace usted, querido oyente, en sus oraciones.
si usted no utiliza vanas repeticiones. Que estoy seguro que así oramos. Cuando oramos, nosotros nos acercamos y hacemos declaraciones del Dios que conocemos, del Dios que nos enseña, del Dios que leemos en la Biblia. Y entonces llega un momento que eso es una filosofía de vida. Yo sé, por ejemplo, en una ocasión, ¿y por qué vas a orar? Me dijeron en una ocasión, en una comida cuando me invitaron. Entonces yo tuve que explicar mi filosofía de vida. ¿Me explico? Lo que pasa es de que yo doy gracias a Dios por la provisión de este momento. ¿Ya? Ahí está. Yo espero no estarlos confundiendo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver en el Salmo 90, una parte del Salmo, es la filosofía de la oración de Moisés. Moisés va a expresarnos lo que él cree de Dios. Así lo ha experimentado él. Y entonces él entiende que al final la conclusión es esta. Y lo expresa en una parte del Salmo. Así que vamos a averiguar. Este Salmo se divide en dos partes. Primero, el Salmo refleja la filosofía de Moisés en cuanto a lo que cree de Dios. Repito, este salmo, una parte de este salmo contiene la filosofía de Moisés en cuanto a lo que cree de Dios. Ya lo vamos a ver. Y la segunda parte de este salmo habla de una súplica pidiendo restauración del pueblo de Israel, de sus siervos. Entonces, dos partes tiene este salmo. La primera es el análisis de la oración que hace Moisés pensando en lo que Dios es para él. Él ya es un hombre que ha recorrido años después de que se encuentra con Dios en esa zarza, se recuerdan. Él ya ha visto ver el mar abierto, él ya ha visto las plagas, él ya ha visto muchos milagros, él ha visto la nube, él ha visto la columna de... Él ha visto a Dios cara a cara. Entonces toda esa experiencia le deja un razonamiento. Entonces, en base a ese razonamiento, el Salmo expresa algunas verdades que Moisés entiende acerca de Dios. Esa es una parte del Salmo. Y la segunda parte es la súplica. Dentro de la oración no solo hay declaraciones filosóficas, sino también hay una oración de petición por la restauración de Israel. Muy bien. Vamos a una pausa y al retornar ya le entramos directamente en estas dos partes del Salmo 90. ¿Sabía usted que en la medida que conocemos a Jesús, más podemos confiar en Él? Tómese el tiempo para contestarse, ¿cuánto conoce de Jesús? Tomando la importancia de conocer a Jesús, Radio Vea le invita a disfrutar del especial Conociendo a Jesús a través de las Escrituras. Vamos a un viaje por los evangelios de Juan, Lucas, Marcos y Mateo y conozcamos textualmente sobre los hechos de Jesús para conocerle más aún. No se lo pierda a partir del jueves 28 de marzo al sábado 30, durante toda la programación de Radio Vea. Si usted en esos días estará en casa, encienda la radio, conéctese y conozcamos a Jesús a través de las Escrituras. Esperamos su sintonía. Tome su Biblia en el Salmo 90 y vamos a desarrollar un punto más que platicábamos acá en cabina. Las oraciones que hacemos tienen una parte filosófica, pero no solo deben de tener una parte filosófica. Nuestras oraciones deben de tener fe.
Filosofía es razonamiento. Fe es convicción de lo que uno no entiende y de lo que uno no ve. Entonces, cuando usted declara, por ejemplo, Señor, yo te pido porque me sanes, aunque todavía usted sienta dolor o esté enfermo o se sienta mal, usted está haciendo una declaración de fe. Esa es una parte de la oración, pero la otra parte es, Señor, tú me sanaste. La experiencia misma lo lleva a un razonamiento y por eso te doy gracias. Ok, solo quería hacer mención a esto. Vamos entonces a los versos y vamos a ver la reflexión filosófica de Moisés en su oración acerca de la experiencia que ha tenido con Dios. En primer lugar, en el verso 1, Esther, empecemos leyendo ese primer versículo. Señor mío, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Muy bien. Lo primero que Moisés declara en esta oración es que Dios para él es su refugio eterno y seguro. Oigan las palabras que está expresando Moisés. Él no solo está diciendo, tú eres mi refugio, le está añadiendo dos palabras importantísimas. Refugio eterno. Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Entonces, ¿por qué está Moisés declarando eso? El verso 2, que voy a pedirle a Evelyn, nos va a decir por qué Moisés se dirige a Dios como su refugio. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. En una sola palabra, este versículo 2, ¿de qué les habla? ¿De un Dios? A ver, pregunto. Vuélvelo a leer, analicen bien eso. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿De qué está hablando esa declaración? ¿De un Dios sanador? ¿De un Dios proveedor? Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De un Dios qué? Que ya existía, que siempre existía. Muy bien, pero hay otra palabra ahí. Un Dios eterno, para ser más exacto, pero hay una palabra porque hace alusión a montes. Un Dios creador. Exactamente. Dos conceptos aquí. La eternidad de Dios. Tú no eres alguien que se apareció. No, tú siempre has existido, desde el siglo hasta los siglos. La eternidad de Dios. Atributo. Pero hay otro atributo, un Dios creador. Mire qué profundidad, por eso es que estamos usando la palabra filosofía. La filosofía es un razonamiento profundo, no es una palabra superficial. Entonces dice Moisés, porque tú eres un creador, porque creaste los montes, porque formaste la tierra, formaste este mundo, y porque tú has sido, eres y serás, por esa razón, tú eres mi refugio. Eso no es no es un cliché de Moisés. Para mí eso es algo profundo, les voy a decir por qué. Porque nosotros, tristemente, la mayoría de nosotros, usamos muchas palabras sin sentido, que decimos pero no entendemos. Hoy mismo estaba haciendo una reflexión acerca de cuando usamos Dios te bendiga. Eso ya ha sido hasta un saludo. Se convirtió en un saludo. No hay nada de malo en saludarse así, por cierto. Pero de algo poderoso con los patriarcas, que ellos practicaron la bendición. Y eso era sagrado para ellos. Luego los sacerdotes también lo usaron, que Jehová te bendiga y te guarde. Nosotros,
Fue tan común, se ha degradado ese concepto y para nosotros ya forma parte de un saludo. Otro ejemplo, la palabra amén. Lo decíamos hace algunos programas atrás. Tan común en nuestra boca el amén, que hasta en las tiendas, en la carnicería, en el mercado, en la gasolinera, en el trabajo decimos amén. Pero ¿saben? Los ángeles en el cielo, allá en el trono de Dios, utilizan esa palabra. ¿Y saben para qué la utilizan? Exclusivamente para dar gloria a Dios. ¿Se dan cuenta cómo nosotros degradamos los conceptos? Y el Señor es nuestro refugio. Pero Moisés dice, tú eres mi refugio y me siento en ti seguro. Primero porque tú has sido, eres y serás. O sea, Moisés no está expresando su filosofía, su razonamiento de que Dios es su refugio por lo que él entiende o por lo que él ha experimentado, sino por lo que ha entendido lo que es Dios para él, un Dios eterno. ¿Será que uno estará seguro en un Dios eterno? Por supuesto que sí, ¿verdad? Un Dios que hizo los cielos, la tierra, que creó los montes, que creó el mundo. Por supuesto que sí. ¿Se dan cuenta la profundidad de las expresiones que hay en esta oración? Y así arranca entonces el Salmo 90. Vamos al verso 3. Tú traes a los seres humanos al mundo y los conviertes en polvo de nuevo. Ok. Y ahora, aquí Moisés nos va a hablar sobre la condición, sobre las consecuencias que el hombre ha traído para sí mismo en su condición de pecador. Aquí nos tenemos que remontar a Génesis, cuando Dios creó al hombre en Génesis 1, día número. ¿En qué día creó Dios al hombre? ¿En el primer día? ¿En el segundo? ¿En qué día? ¿En el día? 6. Ok. Cuando Dios creó al hombre en el día 6, Dios no lo creó pensando en que él un día iba a morir. Entonces, ¿para qué lo creó? La muerte vino como ¿qué? Consecuencia del pecado, de la desobediencia. Y cada vez se va degradando, así como degradamos las palabras nosotros. El pecado va degradando, ha venido degradando la vida del hombre. Por eso es que esa es una evidencia, por ejemplo, de, hermano, ¿y por qué los hombres morían antes de 900 años como Matusalén? Vivían 500 años, 700 años, 400 años, 300 años. Es que el pecado todavía no había arrastrado, no había... el hombre, la creación de Dios todavía no había sido afectada. Ahora nos vamos, pasemos el tiempo, vino Cristo, resucitó, viene la iglesia y metámonos. Mire estos calores, hermano. Así creó Dios la tierra, estos fríos, que cuando tiene que llover hace calor y que cuando debería de hacer calor hace frío. Todo está, como decimos en nuestro vocabulario, al revés, desordenado. Ojo, vamos al principio. ¿Cómo encontró Dios la tierra? Desordenado. Y ese desorden, eso no lo creó Dios. Este desorden que está existiendo es producto de la degradación del pecado y del hombre, que en vez de volverse a Dios, sigue inmerso
en el pecado. Entonces aquí viene Moisés y en su reflexión en esa oración empieza a decir qué es lo que está pasando con la humanidad en relación a esto. Entonces ya con ese contexto, vuélvelo a leer por favor, Esther, y ahora vamos a entender mejor el pasaje. Tú traes a los seres humanos al mundo y los conviertes en polvo de nuevo. Ah, bueno. ¿Quién hace nacer a la humanidad? Dios. Así que usted no viene del mono, ¿yo? No somos de una explosión cósmica, del Big Bang, como tantas teorías que se han inventado. Dios es el que hizo y hace a la humanidad, hace nacer. Pero también, aunque el plan de Dios original no era que el hombre muriera, pero el hombre muere a causa del pecado. ¿Y quién tiene esa agenda de la muerte del hombre? Dios nada más. Dios. Dios sabe el día de nuestro nacimiento físico y sabe el día de nuestra muerte física. Él lo sabe. ¿Ya? ¿Qué pasaría si como hombres supiéramos cuándo vamos a morir, verdad? Claro que sí. Creo que viene a nuestra mente muchas cosas. El hombre es tan tremendo, ¿verdad? Que unos harían cosas buenas y otros harían, bueno, aprovéchate, Matías, ¿no? Ujú. Pero bueno, alguien que sí lo experimenta son aquellos que están para ejecución letal. Ellos sí, porque les dicen en tal día van a morir. Ahora, hay que aclarar ese punto en el ejemplo que da Esther, que al final, en todas las experiencias de muerte, la voluntad de Dios no claro. era esa. Ujú. Llegamos ahí por portarnos mal, por un crimen, por una enfermedad, por no cuidar nuestra salud. ¿Me explico? Normalmente hay varias razones por las cuales yo creo que ya se las he comentado, pues rápidamente se las voy a comentar. Hay 3, 4 razones, espero recordar, por la cual la gente muere. Número 1, muere cuando cumple su propósito sobre la tierra. ¿Ya? Número 2, muere a causa de la maldad de este mundo. El mundo en que vivimos es malo, hermanos. Es malo. Número 3, muere por no cuidarse. La gente muere por no cuidarse. Y hay un cuarto que se los debo, no viene a mi mente, por eso no nos vamos a detener en eso. Moisés toca el tema del nacimiento y de la muerte. Muy bien, el Dios que hizo el mundo también hizo a la humanidad. Siguiente verso, Evelyn. Para ti 1000 años son como un día que ya se va, como unas horas que pasan en la noche. Aquí nos habla de el tiempo. El tiempo. Noten que el tiempo para Dios es muy distinto que para uno. ¿Ya? Este es otro tema extraordinario. Hay 2 palabras que registran cómo la Biblia dinamiza el tiempo. El cronos y el kairos. ¿Ya? El cronos, por eso de ahí viene la palabra cronómetro. Porque está hablando de hora, tiempo, días, semanas, años. Por ejemplo, a las 4 tenemos que terminar. Eso es cronos. ¿Ya? Pero Dios no se mueve en el cronos. Dios se mueve en el kairos. Ese es otro tema fascinante. Pero el punto aquí es que aquí Moisés reflexiona del tiempo según Dios. Entonces veamos, escuchemos otra vez la escritura. Para ti 1000 años son como un día que ya se va, como unas horas que pasan en la noche. Bueno, eso es en cuanto a la forma como Dios ve el tiempo. ¿Ya? Sigamos, siguiente verso, por favor. Siembras a los seres humanos cada año, de mañana brotan como la hierba. Aquí, vuélvelo a leer. Siembras a los seres humanos cada año,
de mañana brotan como la hierba. Bien, aquí habla, estimados hermanos, de las limitaciones de la vida. Escuchen cómo Moisés está expresando en esta vez, siembras, dice. Vamos a ver qué verso. 5. Verso 5, gracias. Siembras a los seres humanos cada año, de mañana brotan como la hierba. Aquí esta analogía de utilizar la naturaleza para entender. Ya Santiago lo hace más adelante, explicándonos de aquellos que dicen que planifican y no toman en cuenta a Dios. Y dicen, son como la hierba, que hoy son y mañana no. Y eso es muy cierto. Hoy usted le dan su arreglo floral y los colores y todos los elementos ahí bonitos, y empieza usted a cuidar, le echa agua, le echa hasta pastillas creo que le echan, pero eso va a perecer. Y entonces habla de las limitaciones, que aunque por más que una persona trabaje para que la hierba la riegue todos los días, eso tiene su caducidad. Y el hombre tiene su caducidad. Eso es lo que está hablando. Algo vi ayer de eso. Vi una flor que con el sol decía que se iba para donde estaba la sombra. Y a la final, al otro día, fallece. Entonces decían, ¿y por qué? Porque era su tiempo, ¿verdad? Por más que querramos hacer, nuestro tiempo solo Dios lo conoce. Verso 6, Esther, y ya me recordé del cuarto que no les dije la cuarta razón. Escuche. La hierba crece en la mañana y por la tarde se seca y muere. ¿Por qué la gente muere? Número 1, porque cumple su propósito en la vida. Número 2, porque vive en un mundo malo, caótico. Número 3, porque no nos cuidamos muchas veces. Y la cuarta razón por la cual uno muere es porque es parte del proceso. ¿Ya? Y lo acaba de mencionar Esther, recordando las palabras de la oración de Moisés. La hierba crece en la mañana y por la tarde se seca y muere. Así es usted. Y así soy yo. Por más que el hombre ha buscado el secreto de la fuente de la juventud, no ha podido, porque es un proceso natural. Pablo habla mucho acerca de cómo el cuerpo se va desgastando, y eso es cierto. Eso es cierto, hermanos. Y que debería el hombre interior rejuveneciéndose, y el exterior desgastándose. Es la naturaleza, ¿ya? Por más que nos cuidemos, nuestro cuerpo se va a ir debilitando. Hay algo que se llama masa muscular, que todos tenemos. Cuando uno es niño, adolescente, joven, la masa muscular es, ¿cómo se llama? Voluble, es grande, pero pasa uno de los 40, eso empieza a irse de menos. Y entonces por eso uno dice, ay, sus bracitos, dice uno, sus piernas, porque ese es lo que Moisés en su oración filosófica está expresando. El hombre es así. Así que, hermanos, esta es otra forma de entender la vida. Por más que nos cuidemos, nos vamos a ir desgastando. ¿Qué estoy diciéndoles? ¿Que no nos cuidemos? No, sí tenemos que cuidarnos, definitivamente. Pero ya está escrito que el ser humano, naturalmente hablando, pues va a ir desgastándose. Eso lo dice la palabra. Continuemos, versículo 7. Tu furia nos consume, tu enojo nos llena de miedo.
Ok, escuchen esto que les voy a decir. Hemos venido hablando del Dios creador que no solo hizo los montes, la tierra, sino que creó al hombre. En el plan perfecto de Dios, su creación no estaba la muerte, pero vino la muerte a causa del pecado. Entonces el ciclo de vida del hombre se fue degradando hasta que pues lo asemejan como la hierba. Ahora, todo eso es el resultado de un hombre que en vez de buscar de Dios, se aleja de Dios. Y este versículo que acaba de leer Evelyn nos habla de la reacción de Dios ante una humanidad que no se rinde al Señor. Vuélvelo a leer. Tu furia nos consume, tu enojo nos llena de miedo. Y verso 8, Esther, de una vez, que tiene relación con el 7. Tú conoces todas nuestras faltas, la luz de tu rostro las revela, ves claramente los pecados que tratamos de esconder. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Ese es el hombre. El hombre hace lo que hizo Adán cuando pecó, hace lo que hizo Eva cuando pecó. ¿Qué hicieron ellos cuando pecaron? Se escondieron. Vayan a Génesis 3. Van a ver ahí la descripción de Moisés, que cuando comieron del fruto, sus ojos fueron abiertos y descubrieron que estaban desnudos, fueron a buscar unas hojas. Para ellos la solución no fue Dios. Para ellos la solución a su vergüenza fue cubrirse ellos. Hasta que Dios se aparece, y cuando oyen la voz de Dios, en vez de salir a hablar con Él, se esconden. Y Dios los aborda, los saca de su escondite y les dice, ¿qué pasó? Moisés dice que en vez de que haya una reacción de arrepentimiento, lo que hay es una acusación del uno hacia el otro. La mujer que me diste, la serpiente me dijo. Entonces, esa reacción del ser humano provoca ira en el corazón de Dios. Miren que tenemos a un Dios de amor, pero también tenemos a un Dios que tiene una ira. Por supuesto, la ira de Dios no es en lo absoluto comparado con la ira que el ser humano se tiene, pero ahí está. Léelo otra vez para aquel que dice, ay hermano, yo no concibo a Dios airado. Escuche lo que dice este verso. Tu furia nos consume, tu enojo nos llena de miedo. Ahí está. Pero eso es algo que uno provoca, que uno llama. Entonces, la reacción de Dios contra la humanidad es cada vez manifestar el justo juicio de Dios. Dios podría, con una sola palabra, parar la enfermedad, parar los ciclos negativos que el pecado ha hecho que esta tierra, que nuestro cuerpo, que la humanidad, en vez de ir en decadencia, pues vaya otra vez y resplandece. Dios lo puede hacer, pero la ira de Dios, el enojo, ha dicho no, que siga en su momento. El Señor va a manifestar su total ira, pero eso tiene que ver con el futuro, no es con el presente. ¿Sabían ustedes que Dios tiene dos tronos? Está el trono de la gracia y está el trono del juicio. El trono de la gracia es el que hoy experimentamos, ¿ya? Por eso Hebreos dice que presentémonos delante de Dios ante el trono de la gracia. Ahora Dios está sentado en el trono de su gracia. Pero cuando uno lee Apocalipsis en el capítulo número 4, donde nos habla de la adoración celestial, ahí hay un trono. Ese trono no es de la gracia, es el trono del juicio. Por eso aparecen figuras como espada, como trompetas,
que vienen a declarar la total ira de Dios sobre este mundo que ha preferido a Satanás y a sus mentiras que a Dios. Pero ese es en un futuro no muy lejano, muy cercano, diría yo. Pero ahora es el trono de la gracia. Muy bien. Sigamos, nos quedamos en el verso 8, ¿verdad? Ujú. Bueno, siguiente verso, Esther. Tu furia puede acabar con nuestra vida. Eres capaz de hacer que nuestra vida se desvanezca como un suspiro. Bueno, aquí la misma línea de pensamiento filosófica de Moisés en su oración es la degradación del hombre y que uno está a expensas de Dios. Eso es así, hermano. Eso es así. Dios puede cambiar las cosas en un solo momento. Eso no lo digo yo, lo dice Moisés. Porque lo dice Moisés, nosotros lo creemos. ¿Ya? Y es que así es. Pero Dios va a actuar en el momento apropiado, en el momento propicio. Entonces, nuestra existencia está en sus manos. ¿Ya? De una vez metamos en nuestro corazón y en nuestra mente que si nosotros decidimos que Dios sea nuestro refugio, tendremos esperanza. Pero maldito el hombre, dijo Jeremías, que en vez de poner su confianza en Dios, confía ¿en quién? En el hombre, en sí mismo. ¿Ya? Moisés lo entiende. Por eso, ¿cómo arranca el Salmo? ¿Se recuerdan? Tú eres mi refugio. Moisés entiende que lo que después él va a mencionar es la limitación, el caos, la crisis, la degradación que la humanidad tiene a causa del pecado. Entonces lo único que nos queda es refugiarnos en Dios. Por la bendita misericordia del Señor, nosotros ya lo entendemos. Pero tanta gente que todavía sigue sin entender esa verdad. Siguiente versículo. Vamos por el versículo 10. 10. Podemos llegar a vivir 70 años, hasta 80, si gozamos de buena salud. Vivimos trabajando duro y sufriendo. Y de repente nuestra vida termina y volamos. Ok. Acá Moisés cierra la primera parte del Salmo. Dijimos que esta parte es un momento filosófico que Moisés tiene al ver sus experiencias. Él ha visto no solo los milagros de Dios en el desierto con Israel, sino ha visto el mismo comportamiento del pueblo de Israel. Un pueblo que él mismo le dice duros de cerviz. Entonces, en ese pensar, en ese razonamiento, Moisés ora al Señor y recuerden, según los teólogos, este salmo surge de la murmuración que sus mismos hermanos hacen en contra de él y encienden la ira de Dios, ¿ya? Y por eso es que él en esa reflexión está desarrollando ese razonamiento. Y aquí el texto más conocido, uno de los más conocidos de este salmo. Fíjense pues, definitivamente aquí le está hablando de el tiempo límite de la existencia del ser humano. Se dieron cuenta que les hablé que en el Génesis y en gran parte del Antiguo Testamento, los hombres, las personas morían con muchos años encima. Pero ya el tiempo ha pasado y en el momento que escribe Moisés este salmo, la degradación física ha sido más fuerte, más intensa, de tal manera que ya no son ni 100 años, sino ¿cuántos años dice el verso? 70 hasta 80 si gozamos de buena salud. Ahí está.
¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? ¿Y por qué la gente muere tan de repente? Miren, yo les tengo que decir, anoche estábamos orando por una hermana de la iglesia que nos avisaron que la verdad hasta este momento no sabemos qué fue lo que pasó. Pero confiamos en el Señor y oramos. Señor, la información está en el intensivo. Bueno, tengamos la fe, Dios la va a levantar. Ahí en el tiempo del almuerzo nos cae la información. Hermanos, nuestra hermana Marlene, que se llama, ya goza de estar en la presencia del Señor. Y uno dice, humanamente hablando, ¿qué pasó? Ahí está la respuesta. La respuesta la acaba de leer Evelyn, lo dice Moisés. Vuélvelo a leer. Podemos llegar a vivir 70 años, hasta 80, si gozamos de buena salud. Bueno, ahí hay dos cosas, de las 4 que les dije. Uh-huh. Primero, está el límite que el mismo hombre le ha puesto a su existencia a causa de la degradación en este mundo. Y el otro es la buena o mala salud, o en este caso la mala salud que uno tiene. Hago un paréntesis para hablarle a todos. Cuidemos nuestro cuerpo. Cuidemos nuestro cuerpo. Muchos mueren antes de tiempo por no cuidar de su cuerpo, de su salud. Por eso en Radio Vea, en este 2024, hemos tenido la oportunidad de empezar a traerles un momento médico. Todos los martes, todos los jueves, y en las redes sociales hay una serie de consejos médicos. ¿Por qué? Porque una de nuestras responsabilidades es guardar nuestra salud. Si no guardamos nuestra salud, después nos vamos a lamentar porque somos diabéticos, porque somos hipertensos, porque hay derrames cerebrales, etcétera, etcétera. Porque hay que guardar nuestra salud. Y aún guardando nuestra salud, vivimos en un mundo fallido que le ha dado la espalda a Dios. Y por esa razón tenemos un límite. Y alabamos al Señor por aquellos hermanos que han ido más allá del límite. El próximo mes, mi abuelita va a cumplir 99 años de edad. Si Dios lo permite. ¿Ya? Y ustedes han conocer personas que llegan a los 100, 102 años, 103, y uno dice, wow, esa sí es una bendición, porque han ido más allá del límite establecido. Luego Moisés no solo nos recuerda de por qué se acorta la vida, sino nos vuelve a recordar que aún lo mucho o lo poco que nos toca que vivir va a ser una vida llena de sufrimientos. Ay, hermano, esto quisiéramos agarrar un borrador y tacharlo. Esto no lo predican los de la prosperidad. Los de la prosperidad solo le muestran el lado de gozo y de la vida, de la abundancia. Pero yo no escucho a los de la prosperidad hacer mención de que en esta vida vamos a sufrir, aun cuando nosotros estemos honrando al Señor. Van a haber sinsabores. No nos frustremos por eso. ¿Se recuerdan del Salmo de Asaf? El Salmo de Asaf tiene que ver mucho con esto, donde Asaf empezó a ver a los otros, digo si yo te sirvo, si yo te honro y estos no te honran, no te sirven y les va bien, no se mueren y yo ya llevo enterrado bastantes. No hemos llegado a entender que no es por portarte bien o por no portarte bien, no, es que estamos, repito, en un mundo fallido a causa del pecado y por eso es que nos enfrentamos en un mundo imperfecto a muchas cosas imperfectas. Vamos a una pausa y al retornar vamos a ir cerrando nuestro estudio.
Un simpatizante del Evangelio responde al llamado, tal vez otro día. Un discípulo de Cristo responde al llamado, heme aquí, envíame a mí. Sigamos escuchando El Discipulado. Versículos del 11 en adelante vamos a tomar algunas conclusiones. Básicamente son el verso 11 y el verso 12. ¿A qué conclusiones? Después de que en su oración Moisés prefiere que Dios sea su refugio, porque el Dios que ha creado los cielos y la tierra es la mejor opción para Moisés, ya que a causa del pecado, el hombre está del lado de perder. Mientras uno no se salga del pecado, el pecado lo va a ir consumiendo el ambiente. Entonces, verso 11 y verso 12 son un par de conclusiones en ese tema. El que corresponda, verso 11. Dios mío, nadie conoce la fuerza de tu furia. ¿Será igual al temor que tú inspiras? Moisés nos vuelve a recordar al Dios de ira. Hermanos, Dios en su carácter santo y justo también tiene ira. El tema no es la ira de Dios. Sería un tema extraordinario, porque conocer al Dios de la ira va a ser muy distinto a la ira que nosotros manejamos. Pero ahí está. Y el verso 12. Haznos entender que la vida es corta, para así vivirla con sabiduría. Este texto se entiende por sí solo. Como consecuencia, entonces, de que Dios va a ir manifestando su ira contra la humanidad que le da la espalda a él. Entonces Moisés concluye en el verso 12 que el Señor me ayude a entender, primero, que la vida es corta. Así que necesitaría, aunque sea corta, la sabiduría para poder vivirla. ¡Qué texto tan maravilloso! Para finalizar, entonces, vayamos a la segunda parte de este salmo. Este está en los versículos 13 al 17. Aquí entonces, como recuerden que el texto, la historia de este salmo, de la oración de Moisés, está vinculada a un momento donde el pueblo de Israel, o en este caso los hermanos de Moisés, se están rebelando en contra de la autoridad. Hay un potencial manifestación de la ira de Dios. Entonces, en medio de eso, Moisés pide restauración, y los versos 13 al 17 nos hablan de ello. Vamos con Esther, versículo número 13. Señor, ¿cuándo volverás a estar con nosotros? Sé bueno con tus siervos. Acá Moisés apela a la restauración, a algo que es la bondad de Dios. Escuche lo que le voy a decir. Cuando usted pida restauración, no la pida por usted. No la pidamos por nosotros. Pidámosla por la bondad de Dios. A veces pensamos que por nosotros, es decir, merecemos una oportunidad o merecemos ser restaurados. No. La restauración no se basa en nosotros. La restauración se basa en un Dios de bondad. Si nosotros apelamos al Dios de bondad, va a haber una oportunidad. Y eso es lo que está diciendo Moisés. Le está diciendo, Señor, muéstrate benevolente hacia con aquellos que han hecho mal. Hace mención a tus siervos, pero esos siervos han fallado. Esos siervos no corrigieron o se confundieron. Así que eso es lo que nos dice el verso 13. La base de la restauración no es necesariamente nuestro arrepentimiento. La base de nuestra restauración inicia con un Dios lleno de bondad. Versículo 14. Llénanos de tu fiel amor cada mañana,
y nosotros siempre nos alegraremos y cantaremos. Aquí hay dos cosas que quiero destacar. Otro atributo del Señor, su bondad. ¿Qué versión están leyendo ustedes? Palabra de Dios para todos. ¿Y la versión tradicional? Dice, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Aquí, en el verso 13, restauración depende de un Dios bueno. Restauración en el verso 14 depende de un Dios de misericordia. Otro atributo de parte de Dios. La misericordia, repito, no viene porque si lloramos o porque si le suplicamos. No, la restauración viene por el atributo de la bondad y de la misericordia de Dios. Entonces, cuando uno manifiesta esa restauración apelando a la bondad y a la misericordia de Dios, la respuesta de Dios va a ser restauración. Entonces ahí hay una razón de gozarse en el Señor, de alabar su nombre, de adorar su nombre, que es lo que ese versículo 14 al final dice, y cantaremos y nos alegraremos, ¿qué dice? Todos nuestros días, aunque sean pocos, como en el texto anterior, pero vamos a estar contentos. Aunque nos toque que sufrir, porque lo pusimos sobre la mesa, estamos en un mundo donde sufrimos, y aunque venga eso, si tu bondad y tu misericordia está sobre nosotros, nosotros vamos a cantarte y vamos a alegrarnos todos los días de nuestra vida. Qué bonito eso. Y por último, estamos en el verso, ¿qué? 16 toca. Toca el 16. Vamos. Deja que tus siervos vean las maravillas. 15. Danos tantos años de alegría, así como nos diste de aflicción. A ver, vayamos a la versión, por favor, Reina Valera. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Ok. Acá este verso 16 15, nos está hablando de dónde viene la alegría. La alegría viene de Dios, no viene de las circunstancias. Tenemos que reenfocar bien nuestra alegría, hermanos. ¿Sería el gozo de Dios? Claro. Normalmente uno se alegra con las buenas noticias. Uh-huh. Es decir, claro, buenas noticias, yo me alegro. Y si no hay buenas noticias, no me alegro. Ese es un enfoque totalmente errado. Y muchos vivimos así. Solo nos alegramos cuando nos dan las buenas noticias. Pero Moisés nos dice, sé tú mi alegría. ¿Ya? Cuando uno tiene ese enfoque de que Dios es su alegría, aunque le den o no le den noticias, siempre va a haber alegría. Esa es una buena perspectiva de vida que nos va a ayudar a entrar en ese proceso de restauración. Hoy sí, verso 16. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Aquí entonces nos habla de que el beneficio no solo va a ser del que lo está experimentando, sino también lo va a compartir a su próledes, dijera las versiones antiguas, a sus descendientes. Ustedes no le darían esas buenas noticias a sus hijos. Encontré, como dijo la samaritana, encontré al Mesías, dijo. Encontré a aquel que me ha dicho todo y no me ha condenado. Pues lo mismo es cuando uno experimenta la fuente del gozo, de la alegría, de la paz, se la comparte a otros. Y eso es lo que está diciendo Moisés, que aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Ahí está. Y hoy sí, cerramos versículo número 17. Que nuestro Dios y Señor sea bueno con nosotros, que nos envíe ayuda. Sí,
Ayúdanos en lo que hacemos. Hermanos, aquí es una total dependencia del Señor. Aquí nos están diciendo, Moisés, que Dios confirme la obra de sus manos en nosotros. No es lo mismo caminar en nuestra prudencia que caminar en el camino de Dios, valga la redundancia. Entonces, hermanos, esta es la oración que hace Moisés. Una oración que él, en primer lugar, nos invita a considerar lo que somos en Dios y sin Dios. Y lo otro es la oportunidad de reenfocar nuestra vida y de ser restaurados, de ser vindicados por Dios si nosotros seguimos los preceptos que Moisés nos está compartiendo. Una mínima pausa y escucharemos a Esther y a Evelyn con sus conclusiones finales. Un simpatizante del Evangelio se desanima fácilmente. En cambio, un discípulo de Jesucristo persevera hasta el fin. Sigamos aprendiendo en el discipulado. Vamos con Esther, su conclusión final, y después cerramos con Evelyn. Moisés nos presenta a un Dios de ira, pero al final qué hermoso podemos ver los atributos de Dios, su bondad, su misericordia, su gozo y el beneficio que el Señor nos da de recibir su bendición y que nosotros la podamos transmitir a nuestra generación. Muy bien, ahí esa es la conclusión de Esther y vamos a escuchar ahora a Evelyn. Aprendamos a depender de Dios, ya que tenemos un Dios misericordioso, bondadoso, ya que de ahí viene nuestra restauración. Aprendamos que debemos gozarnos en todo momento. No provoquemos la ira de Dios con nuestras actitudes. Bien, mis hermanos, esto fue el estudio del discipulado de esta fecha, Salmo 90, un análisis de estos 17 versículos. Síganos en las redes sociales. Si usted nos sigue en vivo, pues sabe que nosotros estamos en el 1570 AM todos los viernes a las 14:30 horas. Pero en redes sociales, ahí en la mañana, tarde y noche se puede deleitar con los materiales. Hasta la próxima. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.